Hola queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a nuestro canal de Reflexiones Cristianas. Hoy vamos a embarcarnos en una fascinante jornada espiritual, explorando los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has preguntado si estos dones están presentes en tu vida? Pues eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos. A lo largo de este video, nos sumergiremos en historias bíblicas inspiradoras. Reflexionaremos sobre cómo cada don se manifiesta en nuestras vidas y exploraremos pasajes de las Escrituras que iluminan estos regalos divinos. Ya sea que apenas estés comenzando tu camino en la fe, o que ya seas un cristiano de larga trayectoria, estoy seguro de que encontrarás información valiosa e inspiración para tu crecimiento espiritual. Y no lo olvides, si crees en el poder transformador del Espíritu Santo, deja en los comentarios, yo creo en el Espíritu Santo. Proclamemos juntos nuestra fe e inspiremos a otros a explorar estos dones maravillosos. Vamos a comenzar esta emocionante jornada por los 7 dones del Espíritu Santo. Empecemos explorando el primero de estos dones maravillosos, la sabiduría. ¿Pero qué es realmente la sabiduría? ¿Es solo tener mucho conocimiento o ser muy inteligente? Para entenderlo mejor, retrocedamos en el tiempo y visitemos la corte del rey Salomón. Imaginen la escena. 2 mujeres están frente al rey, ambas afirmando ser la madre del mismo bebé. ¿Cómo resolver este dilema? Aquí es donde entra en juego la sabiduría divina. En 1 Reyes 3:16-28, vemos cómo Salomón manejó esta situación aparentemente imposible. Salomón, inspirado por la sabiduría divina, propuso algo impactante: dividir al bebé por la mitad con una espada. La reacción de las mujeres reveló la verdad. La verdadera madre, movida por el amor, prefirió renunciar al niño para salvarlo. La otra mujer, sorprendentemente, aceptó la división. Con esta estrategia inesperada, Salomón mostró quién era la verdadera madre, demostrando una sabiduría que iba más allá de la lógica humana. Esta historia nos enseña que la sabiduría divina es mucho más que inteligencia o conocimiento. Es la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, de entender el corazón de las personas y de tomar decisiones que reflejan el amor y la justicia de Dios, incluso en situaciones que parecen no tener solución. Ahora podrías estar pensando, esto es increíble, pero Salomón era un rey elegido por Dios. ¿Cómo puedo yo, una persona común, obtener esa sabiduría? Pues tengo buenas noticias para ti. En Santiago 1:5 encontramos una promesa maravillosa. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿No es impresionante? La sabiduría no es un tesoro escondido reservado solo para personas especiales o muy estudiosas. Es un don que Dios quiere darnos a todos. La única condición es que lo pidamos con un corazón sincero y abierto. Piensa en las situaciones de tu día a día. ¿Cuántas veces te enfrentas a decisiones difíciles? Puede ser algo aparentemente simple, como decidir si debes hablar o no con un amigo que está cometiendo un error, o algo más complejo, como elegir un camino profesional o manejar un conflicto familiar. La sabiduría divina nos ayuda en esos momentos. Nos da discernimiento para ver más allá de lo evidente, para entender las consecuencias de nuestras acciones y para actuar de acuerdo al corazón de Dios. Es como tener un GPS espiritual que nos guía a través de los laberintos de la vida. En Proverbios 9:10 leemos algo fundamental. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Esto nos muestra que la verdadera sabiduría está arraigada en nuestra relación con Dios. Cuanto más lo conocemos, más sabios nos volvemos. No se trata de acumular información, sino de desarrollar una intimidad profunda con el Creador. Pero, ¿cómo podemos aplicar este don de la sabiduría en nuestra vida cotidiana?
Bueno, podemos comenzar orando diariamente, pidiendo sabiduría a Dios. Recuerda, Él prometió darla generosamente a quienes la pidan. No tiene que ser una oración larga o elaborada. Puede ser algo simple como: Señor, necesito tu sabiduría hoy. Por favor, guía mis pensamientos y decisiones. Otra práctica fundamental es estudiar la palabra de Dios. En Salmos 119-105 leemos: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuanto más conocemos la Biblia, más entendemos el corazón de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Es como tener un manual de instrucciones para la vida, escrito por el mismo Creador. Buscar el consejo de personas sabias y temerosas de Dios también es una excelente manera de crecer en sabiduría. Proverbios 13:20 nos dice: Camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en problemas. ¿Quiénes son las personas sabias en tu vida? Tal vez un pastor, un mentor o un amigo con más experiencia en la fe. No tengas miedo de pedir consejos. La humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas es, en sí misma, un acto de sabiduría. Practicar el discernimiento es otro aspecto crucial. Antes de tomar decisiones, detente y reflexiona. Pregúntate: ¿qué haría Dios en esta situación? A veces, la respuesta no llega de inmediato, y está bien. La sabiduría a menudo implica paciencia y reflexión. Y no olvides aprender de tus errores. La sabiduría a menudo proviene de nuestras experiencias, incluidos nuestros fracasos. Cuando cometemos un error, en lugar de culparnos, podemos preguntar: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? De esta manera, hasta nuestros errores se convierten en escalones hacia la sabiduría. Recuerda, el don de la sabiduría no es para hacernos sentir superiores a los demás. En Santiago 3:17 encontramos una hermosa descripción de la sabiduría que viene de lo alto. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esta sabiduría nos hace más semejantes a Cristo. Nos ayuda a vivir en armonía con los demás, a tomar decisiones que honran a Dios y a impactar positivamente el mundo que nos rodea. Imaginen cómo serían nuestras familias, nuestras iglesias y nuestras comunidades si todos buscáramos y aplicáramos esta sabiduría divina. A medida que reflexionas sobre este primer don del Espíritu Santo, la sabiduría, piensa en cómo se ha manifestado en tu vida. ¿Recuerdas momentos en los que sentiste una claridad especial para tomar una decisión difícil? Tal vez un momento en el que lograste resolver un conflicto de una manera que bendijo a todos los involucrados. O quizás situaciones en las que, al mirar atrás, te das cuenta de que te faltó sabiduría. No te preocupes si sientes que aún tienes mucho que crecer en esta área. Todos lo tenemos. Recuerda, la sabiduría es un don que Dios quiere darnos, y podemos crecer en ella día tras día, a medida que nos acercamos a Él y buscamos su voluntad. Es un viaje de toda una vida, lleno de aprendizajes y descubrimientos maravillosos. Y recuerda, la jornada hacia la sabiduría es continua. No es algo que conquistamos de una vez por todas, sino algo que cultivamos diariamente. Sigamos buscando a Dios, confiando en que Él nos guiará con su sabiduría infinita en cada paso de nuestro camino. Que podamos, como dice Proverbios 4:7, considerar la sabiduría como el bien supremo y buscar el entendimiento por encima de todo lo que podamos adquirir. Y ahora llegamos al segundo don, el entendimiento. Imaginen conmigo una escena que ocurrió hace unos 2000 años, bajo el sol abrasador de Samaria. Jesús, cansado de su viaje, se sienta al borde de un pozo. Una mujer samaritana se acerca para sacar agua. Para su sorpresa, Jesús le pide agua. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, una mujer samaritana, agua para beber?
ella pregunta. Esta escena, narrada en Juan 4:1-26, es el escenario perfecto para ver el don del entendimiento en acción. A primera vista, parece una conversación común sobre agua y costumbres culturales. Pero Jesús, dotado de un entendimiento divino, ve más allá de la superficie. Él percibe el corazón sediento de aquella mujer, no solo de agua, sino de aceptación, perdón y propósito. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua viva, responde Jesús. Con estas palabras, Él empieza a desvelar capas más profundas de significado, llevando a la mujer a un entendimiento que cambiaría su vida para siempre. Así es como el don del entendimiento funciona en nuestras vidas. Nos permite ver más allá de lo obvio, captar el significado más profundo de las cosas. Es como si Dios nos diera un lente especial para ver el mundo, a las personas y las situaciones con mayor claridad y profundidad. Pero, ¿cómo podemos desarrollar este don en nuestras vidas? En Proverbios 2:3-5 encontramos una pista valiosa. Si clamas por discernimiento y alzas tu voz por entendimiento, si lo buscas como si fuera plata y lo examinas como quien busca un tesoro escondido, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Noten que el entendimiento no viene automáticamente. Es algo que debemos buscar activamente, como quien busca un tesoro precioso. Esto implica un estudio diligente de la palabra de Dios, oración sincera y una disposición a reflexionar profundamente sobre las verdades divinas. Piensa en cómo este don podría transformar tu vida cotidiana. Imagina estar en una discusión acalorada con un familiar. Con el don del entendimiento podrías ver más allá de las palabras duras y percibir el dolor o el miedo detrás de ellas. Esto cambiaría por completo tu enfoque, ¿verdad? O considera un desafío en el trabajo. El entendimiento podría ayudarte a ver no solo el problema inmediato, sino también las oportunidades de crecimiento y las lecciones que Dios quiere enseñarte a través de esa situación. En Efesios 1:17-18, Pablo ora por los creyentes. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. También oro para que los ojos de su corazón sean iluminados, a fin de que conozcan la esperanza a la que Él los ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia entre los santos. Esta oración nos muestra que el entendimiento no se trata solo de comprender hechos, sino de tener los ojos del corazón iluminados. Es una comprensión que toca no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón y nuestra alma. Volviendo a la historia de la mujer samaritana, vemos cómo el entendimiento de Jesús la llevó a una transformación profunda. Él habló sobre su vida personal, revelando que conocía su pasado, pero en lugar de condenarla, Jesús utilizó ese conocimiento para llevarla a un entendimiento más profundo sobre la adoración y sobre quién era Él realmente. La mujer quedó tan impactada que dejó su cántaro de agua, el propósito original de su ida al pozo, y corrió a la ciudad para contarle a todos sobre Jesús. Su encuentro con el entendimiento divino la transformó de una mujer marginada a una evangelista entusiasta. ¿Y no es eso lo que todos deseamos? Ser transformados por el entendimiento divino de tal manera que no podamos dejar de compartir con otros lo que hemos experimentado. Pero, ¿cómo podemos cultivar este don en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas sugerencias prácticas. Primero, dedica tiempo a la lectura reflexiva de la Biblia. No solo leas las palabras, sino medita en ellas. Pregúntale a Dios, ¿qué significa esto para mi vida hoy? Segundo, practica la escucha activa en tus relaciones. Muchas veces estamos tan preocupados por ser entendidos que olvidamos entender a los demás. El don del entendimiento
Nos ayuda a escuchar no solo con nuestros oídos, sino con nuestro corazón. Tercero, estate abierto a las correcciones del Espíritu Santo. A veces nuestro entendimiento puede estar distorsionado por prejuicios o experiencias pasadas. Permite que Dios renueve tu mente y corrija tus percepciones. Cuarto, busca la sabiduría de otros creyentes maduros. El entendimiento a menudo crece a través de la comunión y el intercambio de perspectivas. Por último, practica la gratitud. Agradecer a Dios por sus revelaciones, incluso las pequeñas, abre nuestro corazón para un mayor entendimiento. Recuerda, el don de entendimiento no es para hacernos sentir superiores a los demás. Al contrario, debe llevarnos a una mayor humildad y compasión. Cuanto más entendemos el corazón de Dios y la complejidad de la experiencia humana, más pacientes y amorosos nos volvemos. A medida que reflexionas sobre este segundo don del Espíritu Santo, el entendimiento, piensa en cómo se ha manifestado en tu vida. ¿Ha habido momentos en los que experimentaste una comprensión repentina y profunda de algo en la palabra de Dios? O tal vez una situación en la que fuiste capaz de ver más allá de las apariencias y entender el corazón de alguien. No te preocupes si sientes que aún tienes mucho que crecer en esta área. El entendimiento, al igual que la sabiduría, es un don que crece a medida que lo cultivamos. Sigue buscando, sigue preguntando, sigue tocando a la puerta del conocimiento de Dios. El tercer don del Espíritu Santo es el consejo. Imagínate en el desierto, liderando a un pueblo de más de 1 millón de personas. El sol abrasador, la arena interminable y una multitud ansiosa y frecuentemente insatisfecha. Esta era la realidad de Moisés, uno de los más grandes líderes de la historia bíblica. En Éxodo 18, 13, 27, encontramos a Moisés enfrentando un desafío aparentemente imposible. Día tras día, desde la mañana hasta la noche, se sentaba para juzgar las disputas del pueblo. Fila tras fila de israelitas traían sus quejas, sus dudas, sus conflictos. Moisés, en su dedicación, intentaba resolver cada caso personalmente. Fue en ese momento que Dios usó a Jetro, el suegro de Moisés, para traer un consejo divino. Jetro observó la situación y dijo: «Lo que estás haciendo no está bien. Tú y estas personas que vienen a ti acabarán agotados. El trabajo es demasiado pesado, no puedes hacerlo solo». Este es el don de consejo en acción. Es la capacidad de ver una situación con claridad, identificar problemas y proponer soluciones sabias. El consejo no es solo dar una opinión, es ofrecer una dirección inspirada por Dios. Jetro no solo señaló el problema, sino que ofreció una solución práctica. Escoge de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza y enemigos de ganancias deshonestas. Establece sobre ellos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Este consejo transformó el liderazgo de Moisés y la organización de Israel. Al implementar esta estructura, Moisés pudo concentrarse en los asuntos más importantes, mientras que otros líderes manejaban los temas cotidianos. El resultado: eficiencia, justicia y un líder menos agobiado. El don de consejo no se limita a grandes líderes o situaciones extraordinarias. En nuestras vidas diarias, constantemente enfrentamos decisiones y dilemas que requieren dirección divina. Proverbios 11:14 nos recuerda: «Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria». Piensa en una decisión difícil que estés enfrentando actualmente. Puede ser una elección de carrera, un dilema familiar o una cuestión espiritual. El don de consejo nos capacita no solo para tomar decisiones sabias para nosotros mismos, sino también para guiar a otros que buscan dirección. En Isaías 9:6, uno de los títulos proféticos de Jesús es Maravilloso Consejero.
Jesús ejemplificó perfectamente este don durante su ministerio terrenal. Recuerda cómo aconsejó a la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8:1-11. En lugar de condenarla, Jesús ofreció un consejo que cambió vidas: vete y no peques más. Pero, ¿cómo podemos desarrollar y utilizar el don de consejo en nuestras vidas? Primero, debemos reconocer que el verdadero consejo viene de Dios. Santiago 1:5 nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será concedida. Segundo, debemos estar arraigados en la palabra de Dios. El Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuanto más conocemos las Escrituras, más alineado con la voluntad de Dios será nuestro consejo. Tercero, necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús promete: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El consejo divino a menudo viene como una suave impresión en nuestro espíritu, una paz inexplicable o una convicción profunda. Cuarto, debemos cultivar la humildad. Proverbios 12:15 advierte: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el sabio escucha el consejo. Estar abiertos a recibir consejo es tan importante como estar preparados para ofrecerlo. En la práctica, el don de consejo puede manifestarse de diversas formas en nuestra vida cotidiana. Puede ser la palabra correcta en el momento adecuado para un amigo en crisis. Puede ser la claridad para tomar una decisión difícil en el trabajo. O puede ser la sabiduría para navegar un conflicto familiar con gracia y verdad. Recuerda la historia de Abigail en 1 Samuel 25. Su esposo, Nabal, había insultado a David y sus hombres, poniendo a toda la familia en peligro. Abigail, dotada de sabiduría y discernimiento, actuó rápidamente. Preparó regalos, salió al encuentro de David y con palabras cuidadosamente escogidas, evitó un derramamiento de sangre. Su sabio consejo no solo salvó a su familia, sino que también impidió que David cometiera un acto que habría manchado su reputación. El don de consejo nos permite ser como Abigail en nuestro mundo. Podemos ser agentes de paz, portadores de sabiduría e instrumentos de Dios para guiar a otros en momentos de confusión o conflicto. Sin embargo, es crucial recordar que el consejo divino no siempre es lo que queremos oír. A veces puede desafiar nuestras preferencias o sacarnos de nuestra zona de confort. Piensa en Naamán, el comandante del ejército arameo, en Segundo Reyes 5. Cuando buscó la cura para su lepra, el profeta Eliseo le dio un consejo aparentemente simple y poco digno: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Inicialmente renuente, Naamán finalmente obedeció y fue sanado. Esta historia nos recuerda que el verdadero consejo divino, aunque a veces desafíe nuestra lógica o orgullo, siempre lleva a la bendición cuando se sigue. A medida que cultivamos el don del consejo, debemos estar preparados tanto para momentos de claridad impresionante como para tiempos de espera paciente. No siempre tendremos respuestas inmediatas para cada situación. A veces el consejo divino es espera o confía, lo que requiere que ejercitemos nuestra fe y paciencia. En nuestra era de información instantánea y opiniones abundantes, el don del consejo es más crucial que nunca. Nos ancla en la sabiduría eterna de Dios, en medio de un mar de voces conflictivas. Nos capacita para navegar con gracia y verdad los desafíos complejos de nuestro tiempo. Que podamos, como Moisés, estar abiertos a recibir consejos sabios. Como Jetro, que podamos ofrecer dirección clara y práctica cuando sea necesario. Y como Jesús, nuestro maravilloso consejero, que podamos guiar a otros con amor, verdad y gracia, siempre señalando la sabiduría suprema que proviene de Dios. El cuarto don del Espíritu Santo es la fortaleza.
Imagina a un joven pastor, solo en un campo abierto, enfrentando a un oso y un león para proteger a su rebaño. Esta escena, que podría parecer sacada de un cuento épico, es en realidad la historia real de David, narrada en 1 Samuel 17, 34-37. David le declara al rey Saúl: «Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo iba tras él, lo atacaba y rescataba la oveja de su boca». Esta es la esencia del don de la fortaleza. No es solo fuerza física, sino un valor sobrenatural y una determinación inquebrantable que provienen directamente de Dios. Es la capacidad de enfrentar desafíos aparentemente insuperables con una confianza que trasciende las limitaciones humanas. El don de la fortaleza se manifiesta de diversas maneras a lo largo de las Escrituras. Lo vemos en Josué, cuando Dios lo anima antes de la conquista de Canaán. «Sé fuerte y valiente. No temas ni te desalientes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. Esto no era una simple sugerencia, sino un mandato divino acompañado de la promesa de la presencia de Dios. En la vida de Daniel, el don de la fortaleza brilla intensamente. Imagínate en una Babilonia hostil, donde tu fe es constantemente desafiada. Daniel no solo mantuvo su integridad, sino que también enfrentó el foso de los leones con un valor que dejó asombrado al propio rey Darío. Daniel 6:23 nos dice: «Daniel fue sacado del foso, y no se halló ninguna herida en él, porque había confiado en su Dios». El don de la fortaleza no se limita a hazañas heroicas o situaciones de vida o muerte. En el día a día, se manifiesta en la perseverancia ante las dificultades, en la resistencia a las tentaciones y en la firmeza en nuestras convicciones. Pablo, escribiendo a los Efesios, exhorta: «Fortalézcanse en el Señor y en su gran poder». Efesios 6:10. Esta fortaleza es esencial para vestir la armadura de Dios y resistir a las fuerzas espirituales del mal. En la vida de Jesús, vemos el don de la fortaleza en su forma más pura y poderosa. Confrontado con la tentación en el desierto, Mateo 4:1-11, Jesús demuestra una fuerza interior inquebrantable. Más tarde, enfrentando la cruz, su fortaleza se revela no al escapar del sufrimiento, sino al abrazarlo por amor a la humanidad. «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. ¿Cómo podemos cultivar y ejercitar el don de la fortaleza en nuestras vidas? Primero, debemos reconocer que nuestra fuerza proviene de Dios. Isaías 40:31 promete: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán alto como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». La práctica regular de la oración y la meditación en la palabra de Dios es fundamental. Así como un atleta entrena sus músculos, debemos ejercitar nuestra fortaleza espiritual diariamente. El Salmo 119:28 dice: «Mi alma está abatida de tristeza, fortaléceme según tu promesa». El don de la fortaleza también se desarrolla a través de las pruebas. Santiago 1:2-4 nos anima: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». En la práctica, el don de la fortaleza puede manifestarse de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Puede ser el valor de defender la verdad en un ambiente hostil a la fe. Puede ser la fuerza para perdonar a alguien que nos ha herido profundamente. O puede ser la perseverancia para seguir orando y confiando, aun cuando las respuestas parecen lejanas. Piensa en Esteban, el primer mártir cristiano. Ante una multitud enfurecida, a punto de apedrearlo, demostró una fortaleza sobrenatural. Hechos 7:55-56 nos dice:
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. El don de la fortaleza nos capacita no solo para enfrentar adversidades, sino para hacerlo con gracia y paz interior. No se trata de una bravata exterior, sino de una convicción profunda que emana de nuestra confianza en Dios. En la era actual, donde el relativismo y la presión social desafían constantemente nuestras convicciones, el don de la fortaleza es más crucial que nunca. Nos permite mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando eso no es popular ni conveniente. Como Pablo exhorta en 1 Corintios 16:13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Recuerda a Sadrac, Mesac y Abednego enfrentándose al horno ardiente por negarse a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor. Su respuesta ejemplifica el don de la fortaleza. Oh Rey, sepa que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3:18. Su valentía no solo los preservó, sino que también llevó al rey a reconocer el poder del Dios verdadero. El don de la fortaleza no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Es tener el coraje de Esther, quien arriesgó su vida para salvar a su pueblo, declarando: «Si tengo que morir, moriré». Esther 4:16. Es la determinación de Nehemías, reconstruyendo los muros de Jerusalén ante la feroz oposición, declarando: «El Dios del cielo nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos la reconstrucción». Nehemías 2:20. En la vida cotidiana, el don de la fortaleza puede manifestarse en el coraje de un padre o madre soltera que persevera en criar a sus hijos en el camino del Señor, a pesar de las dificultades. Puede verse en el empresario que mantiene su integridad, negándose a comprometer sus valores éticos, incluso cuando esto le cuesta ganancias. O en el estudiante que defiende su fe en un ambiente académico hostil al cristianismo. La fortaleza también se revela en la capacidad de mantenerse fiel en tiempos de prueba prolongada. Job, habiéndolo perdido todo, aún podía declarar: «Aunque él me mate, en él esperaré». Job 13:15. Esta es la fortaleza que persevera no solo en crisis momentáneas, sino a lo largo de arduos y prolongados caminos. El apóstol Pablo, reflexionando sobre sus propias luchas, revela un aspecto profundo del don de la fortaleza. En 2 Corintios 12:9-10 escribe: «Pero él me dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré aún más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esta perspectiva revolucionaria nos muestra que el don de la fortaleza no se trata de nuestra propia fuerza, sino de permitir que el poder de Dios opere a través de nuestras fragilidades. Es reconocer nuestra total dependencia de Dios y encontrar fortaleza en esa dependencia. A medida que cultivamos el don de la fortaleza, estamos llamados no solo a ser recipientes pasivos, sino canales activos de esta fuerza divina para los demás. Como Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, estamos llamados a fortalecer y alentar a quienes nos rodean. Hechos 11:23 nos dice que al llegar a Antioquía, Bernabé vio la gracia de Dios y se alegró, y animaba a todos a permanecer fieles al Señor de todo corazón. El don de la fortaleza nos capacita para ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, cuyas raíces se profundizan, permitiéndonos no solo sobrevivir, sino florecer en tiempos de sequía y adversidad.
Nos permite decir como el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de temer? Salmo 27, 1. El quinto don del Espíritu Santo, la ciencia, trasciende el conocimiento humano común. Este regalo divino nos permite ver la creación a través de los ojos del Creador, comprendiendo las verdades espirituales ocultas en la realidad que nos rodea. Imagina a Bezalel, un artesano en el tiempo del Éxodo. Éxodo 31, 1-5 relata cómo el Señor lo llenó con el Espíritu de Dios, dándole destreza, habilidad y plena capacidad artística para diseñar y ejecutar trabajos en oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras, para esculpir madera y ejecutar todo tipo de obra artística. Esta narrativa ilustra cómo la ciencia divina supera la mera acumulación de información. Se trata de una comprensión profunda que permea todas las áreas de la vida, desde las artes hasta las ciencias naturales, revelando la gloria de Dios en cada detalle de la existencia. El rey Salomón ejemplifica magníficamente este don. En Primero Reyes 4, 29-34 leemos: Dios le dio a Salomón sabiduría, discernimiento extraordinario y un conocimiento tan vasto como la arena de la playa. Bui habló de plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en los muros. También habló de animales, aves, reptiles y peces. Este pasaje revela cómo la ciencia divina nos capacita para percibir las interconexiones en la creación, viendo la mano del Altísimo en cada aspecto del universo. No se trata solo de acumular hechos, sino de comprender el propósito y el significado detrás de cada elemento de la realidad. El apóstol Pablo, en Romanos 1:20, declara: porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se ven claramente, siendo entendidos por medio de lo que ha sido hecho, de modo que no tienen excusa. Esta afirmación subraya cómo el don de la ciencia nos permite leer el libro de la naturaleza junto con las Escrituras, discerniendo las verdades eternas reflejadas en el mundo físico. En la vida cotidiana, este don se manifiesta de diversas maneras. Puede ser la habilidad de un maestro para explicar verdades complejas de manera simple y profunda, o la perspicacia de un líder para discernir la raíz de un problema organizacional. Tal vez se revele en la capacidad de un consejero para comprender las motivaciones ocultas detrás del comportamiento humano. El salmista exclama en Salmos 19:1: Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. El don de la ciencia nos permite escuchar esta declaración cósmica, interpretando el universo como un testimonio elocuente de la majestad divina. Sin embargo, este regalo no se limita a la contemplación pasiva. Proverbios 24:3-4 enseña: con sabiduría se construye la casa, y con entendimiento se establece. Con conocimiento se llenan sus habitaciones de todo lo que es precioso y agradable. Así, la ciencia divina nos capacita para aplicar nuestro entendimiento de manera práctica y constructiva. Jesús, en su ministerio terrenal, demostró perfectamente este don. Su capacidad para usar parábolas extraídas de la vida cotidiana para ilustrar verdades eternas ejemplifica cómo la ciencia divina conecta lo mundano con lo sublime. Observa cómo utiliza la imagen de un sembrador o de un grano de mostaza para revelar los misterios del reino de Dios. No obstante, es crucial comprender que este don no nos vuelve arrogantes ni presumidos. Al contrario, cuanto más profunda es nuestra comprensión, más humildes nos volvemos ante la vastedad de la sabiduría divina. Como exclama Pablo en Romanos 11:33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». En la era actual, donde el volumen de información disponible crece exponencialmente,
el don de la ciencia se vuelve aún más vital. Nos permite discernir entre el conocimiento verdadero y la mera información, entre la sabiduría eterna y las modas pasajeras. Este don divino también nos ayuda a integrar fe y razón. Lejos de ser antagónicas, la ciencia humana y la revelación divina se complementan cuando se ven a través de las lentes de este don. Esto nos permite apreciar los descubrimientos científicos como revelaciones de la genialidad del Creador, sin comprometer las verdades fundamentales de la fe. La ciencia divina nos capacita para ver más allá de las apariencias. En 1 Samuel 16:7, cuando Samuel está a punto de ungir a un nuevo rey, el Señor le advierte: «El Señor no ve como ve el hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón». Este don nos permite ver con los ojos de Dios, discerniendo la verdadera naturaleza de las cosas y de las personas. En la práctica, podemos cultivar este don a través del estudio diligente de las Escrituras, de la observación atenta del mundo que nos rodea y de la reflexión profunda sobre cómo las verdades divinas se manifiestan en nuestra realidad cotidiana. La oración constante por discernimiento y comprensión también es fundamental. El apóstol Juan, en su primera epístola, nos exhorta a probar los espíritus. 1 Juan 4:1. El don de la ciencia nos equipa para este discernimiento espiritual, permitiéndonos distinguir entre la verdad divina y los engaños sutiles que pueden infiltrarse en nuestro pensamiento. Este don también nos ayuda a comprender nuestra propia naturaleza y llamado. Como ora el salmista en Salmos 139, 23, 24. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno». La ciencia divina nos lleva a un profundo autoconocimiento a la luz de la verdad de Dios. En la comunidad de fe, aquellos que manifiestan este don a menudo se convierten en maestros y mentores valiosos. Tienen la capacidad de explicar las verdades bíblicas de manera clara y aplicable, ayudando a otros a crecer en su comprensión y aplicación de la palabra de Dios. Es importante notar que el don de la ciencia no opera de manera aislada, sino en armonía con los otros dones del Espíritu. Complementa la sabiduría, proporcionando el conocimiento necesario para tomar decisiones sabias. Trabaja en conjunto con el consejo, fundamentando nuestras orientaciones en una profunda comprensión de la realidad divina. A medida que cultivamos este don, descubrimos que cada aspecto de la creación se convierte en una ventana a la naturaleza de Dios. Una puesta de sol se transforma en un lienzo pintado con los colores de la gloria divina. El crecimiento de una semilla se revela como una parábola viva del reino. Las complejidades del cuerpo humano atestiguan la genialidad del Creador. Este don nos recuerda constantemente que, como declara Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así, nuestra búsqueda del conocimiento se convierte en un viaje de descubrimiento de las riquezas infinitas de la mente de Dios. La ciencia divina también nos equipa para enfrentar los desafíos intelectuales a la fe. Nos permite derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5. No a través de debates estériles, sino mediante una comprensión profunda que responde a las preguntas más fundamentales de la existencia. Finalmente, este don nos recuerda continuamente nuestra dependencia de Dios. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo que aún queda por conocer. Esto nos mantiene en una postura de humildad y reverencia ante el Creador, cuya sabiduría y conocimiento son verdaderamente infinitos. El sexto don del Espíritu Santo, la piedad, impregna el corazón del creyente con un profundo sentido de reverencia y amor filial hacia Dios.
Este don divino transforma nuestra relación con el Altísimo, elevándola de una mera observancia religiosa a una intimidad genuina y cálida. En el libro de Ruth encontramos una hermosa ilustración de este don. La devoción de Ruth hacia su suegra Noemí trasciende los lazos familiares convencionales. Sus palabras resuenan con una piedad que trasciende culturas y generaciones. Donde vayas, iré. Donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Esta declaración refleja la esencia de la piedad, un compromiso profundo, no solo con las personas, sino con el mismo Dios. El rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ejemplifica vívidamente este don. Sus salmos traslucen una intimidad con el Señor que va más allá de la reverencia formal. En el Salmo 42:1 exclama: «Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así anhela por ti, oh Dios, mi alma». Esta poderosa metáfora retrata el ardiente deseo por Dios que caracteriza la verdadera piedad. En la vida de Jesús vemos la manifestación perfecta de este don. Su relación con el Padre Celestial estaba marcada por una intimidad profunda y constante. El término arameo Abba, que Jesús usaba para dirigirse a Dios, denota una familiaridad amorosa que revolucionó la comprensión de la relación entre lo divino y lo humano. Pablo, en sus epístolas, aborda frecuentemente este aspecto de la vida espiritual. En Romanos 8:15 escribe: «Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y por el cual clamamos: Abba, Padre». Este pasaje resalta cómo la piedad nos permite experimentar nuestra filiación divina de manera tangible y transformadora. En la práctica cotidiana, este don se manifiesta de diversas formas. Puede percibirse en la persona que encuentra alegría genuina en la oración y en la adoración, o en el individuo que naturalmente refleja el amor de Dios en sus interacciones con los demás. Quizás se revele en la capacidad de ver la mano divina en los detalles aparentemente insignificantes de la vida. La piedad nos lleva a una comprensión más profunda del primer y más grande mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este don nos capacita para cumplir este mandamiento no por obligación, sino por un deseo sincero nacido del amor. Sin embargo, es crucial entender que la verdadera piedad no se limita a sentimientos o emociones. Santiago 1:27 nos recuerda: «La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo». Así, la piedad auténtica siempre se manifiesta en acciones concretas de amor y servicio. Este don también transforma nuestra perspectiva sobre el mundo que nos rodea. Aquellos que lo cultivan comienzan a ver toda la creación como un reflejo de la gloria de Dios. Un atardecer se convierte en una obra maestra divina, el nacimiento de un niño en un milagro sagrado. Incluso las pruebas de la vida se ven como oportunidades de crecimiento espiritual. La piedad nos enseña a encontrar un equilibrio entre la reverencia y la intimidad en nuestra relación con Dios. Por un lado, nos recuerda la majestad y santidad divinas, generando en nosotros un temor reverente. Por otro, nos invita a una cercanía amorosa con nuestro Padre Celestial. Es como si pudiéramos al mismo tiempo postrarnos en adoración y acurrucarnos en el regazo divino. En la era actual, marcada por el secularismo y la búsqueda incesante de satisfacción material, el don de la piedad se vuelve aún más crucial. Nos ancla en una realidad trascendente, recordándonos constantemente nuestra identidad como hijos amados de Dios. Este don divino también influye profundamente en nuestras relaciones interpersonales.
Al cultivar una relación íntima con Dios, naturalmente desarrollamos una mayor capacidad de empatía y compasión por los demás. Vemos a cada persona como alguien creado a imagen de Dios, merecedor de amor y respeto. La piedad nos ayuda a mantener la perspectiva correcta en tiempos de prosperidad y adversidad. En la abundancia, nos recuerda ser agradecidos y generosos. En la escasez, nos asegura el cuidado paternal de Dios, permitiéndonos confiar incluso cuando no entendemos. Este don también influye en nuestra actitud hacia el trabajo y las responsabilidades diarias. Colosenses 3:23 exhorta: todo lo que hagan, háganlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. La piedad transforma las tareas mundanas en actos de adoración, elevando lo ordinario a lo extraordinario. En la comunidad de fe, aquellos que manifiestan este don a menudo se convierten en catalizadores de un ambiente de adoración más profunda y auténtica. Su conexión íntima con Dios inspira a otros a buscar una relación más cercana con el Creador. Es importante notar que cultivar la piedad no nos hace aislarnos o desconectarnos del mundo. Al contrario, nos equipa para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13-14, influyendo positivamente en la sociedad que nos rodea. Este don nos recuerda constantemente que nuestra ciudadanía primaria es celestial. Como Pablo afirma en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esta perspectiva eterna moldea nuestras prioridades y decisiones diarias. La piedad también nos ayuda a enfrentar el sufrimiento y las dificultades de la vida. Nos recuerda que, como hijos de Dios, somos amados incondicionalmente, independientemente de las circunstancias. Esto nos da fuerza para perseverar, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Finalmente, este don nos invita a una continua jornada de crecimiento espiritual. Cuanto más nos acercamos a Dios, más percibimos su grandeza y nuestra propia necesidad de crecer en santidad. Como Pedro exhorta en 2 Pedro 3:18, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La piedad, en su esencia, es una invitación a experimentar el amor de Dios de manera profunda y transformadora. Es un llamado a vivir cada momento en la presencia divina, permitiendo que el amor del Padre moldee cada aspecto de nuestra existencia. El séptimo y último don del Espíritu Santo es el temor del Señor, frecuentemente mal interpretado. No se trata de un miedo paralizante, sino de una reverencia profunda y un respeto amoroso hacia Dios. Este don divino nos infunde una conciencia vívida de la majestad y santidad del Altísimo, moldeando nuestra conducta y actitudes. En la historia de José, encontramos una poderosa ilustración de este don. Al enfrentar la tentación de la esposa de Potifar, José exclama: ¿cómo podría yo cometer algo tan perverso y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Esta respuesta revela un corazón imbuido del temor del Señor, priorizando la integridad ante Dios por encima de las ganancias o placeres momentáneos. El libro de Proverbios frecuentemente exalta este don, declarando: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Esta afirmación sugiere que el temor del Señor sirve como fundamento para todos los otros dones espirituales, anclándonos en una postura correcta ante el Creador. Moisés, después del episodio del becerro de oro, experimenta una revelación extraordinaria de la gloria divina. Su reacción inmediata fue postrarse y adorar. Éxodo 34:8. Ejemplificando cómo el temor del Señor nos lleva a una adoración genuina y una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. En la vida de Jesús, observamos el equilibrio perfecto entre intimidad filial y reverencia profunda en su relación con el Padre.
Incluso en su humanidad, Cristo demostró un temor del Señor que lo llevó a declarar: «Yo siempre hago lo que le agrada». Juan 8:29. El apóstol Pablo, en sus epístolas, frecuentemente conecta este don con la vida práctica del creyente. En 2 Corintios 7:1 exhorta: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Aquí, el temor del Señor se presenta como una motivación para una vida santa. En la práctica cotidiana, este don se manifiesta de diversas formas. Puede percibirse en la persona que demuestra integridad, incluso cuando nadie está observando, o en el individuo que aborda las Escrituras con reverencia, buscando no solo información, sino transformación. Quizás se revele en la manera en que alguien trata a los demás, reconociendo en ellos la imagen del Creador. El temor del Señor nos protege contra la tentación de tratar a Dios con casualidad o irreverencia. Nos recuerda constantemente que, aunque estamos invitados a una relación íntima con Dios, Él sigue siendo el soberano del universo, digno de toda honra y gloria. Este don también influye profundamente en nuestra manera de acercarnos a la adoración. El rey David, conocido por su intimidad con Dios, también mostraba un profundo temor del Señor. Sus salmos frecuentemente alternan entre expresiones de amor íntimo y declaraciones de reverencia solemne, como en el Salmo 33:8. «Tema toda la tierra al Señor, tiemblen ante Él todos los habitantes del mundo». En la era actual, marcada por un creciente secularismo y relativismo moral, el temor del Señor se vuelve aún más crucial. Nos ancla en valores eternos y nos da el coraje para vivir contraculturalmente cuando es necesario. Este don divino también transforma nuestra perspectiva sobre el pecado. Lejos de llevarnos a un legalismo sofocante, el verdadero temor del Señor nos motiva a evitar el pecado, no por miedo al castigo, sino por un deseo sincero de no entristecer a aquel que tanto amamos. El temor del Señor influye en nuestra forma de ver la creación. Al reconocer a Dios como el Creador Supremo, desarrollamos un respeto profundo por el mundo natural y un sentido de mayordomía responsable sobre los recursos de la tierra. En la comunidad de fe, aquellos que manifiestan este don a menudo se convierten en modelos de integridad y devoción. Su reverencia hacia Dios inspira a otros a buscar una vida de santidad y un compromiso más profundo con el Señor. Es importante notar que el temor del Señor no disminuye nuestra alegría o libertad en Cristo. Al contrario, las aumenta, pues nos libera del temor a las circunstancias o a las opiniones humanas. Como declara Proverbios 14:26, en el temor del Señor hay una fuerte confianza, y sus hijos tendrán un refugio. Este don nos ayuda a mantener la perspectiva correcta en tiempos de éxito y fracaso. En la prosperidad nos recuerda mantenernos humildes y dependientes de Dios. En la adversidad nos asegura la soberanía divina, permitiéndonos confiar aún cuando no comprendemos. El temor del Señor también influye en nuestra manera de servir y de ministrar. Nos recuerda que servimos a un Dios santo, motivándonos a ofrecer lo mejor en todo lo que hacemos. Como Pablo exhorta en Colosenses 3:23-24, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Este don nos invita a una jornada continua de autoexamen y arrepentimiento. El profeta Isaías, al experimentar una visión de la santidad de Dios, fue inmediatamente confrontado con su propia imperfección. Isaías 6:5. De manera similar, el temor del Señor nos lleva a un reconocimiento honesto de nuestras fallas y a una búsqueda constante de crecimiento espiritual. Finalmente, el temor del Señor nos prepara para la eternidad. Nos recuerda que un día estaremos ante el trono de Dios, no como un juez severo, sino como un Padre amoroso.
Esta perspectiva eterna moldea nuestras prioridades y decisiones diarias, inspirándonos a vivir con la vista puesta en la eternidad. Amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestra jornada a través de los 7 dones del Espíritu Santo. Que estas reflexiones hayan tocado su corazón y le hayan inspirado a buscar una vida más cercana a Dios. Si este contenido ha bendecido su vida, no lo guarde solo para usted. Comparta este video con amigos y familiares que puedan ser edificados por este mensaje. Y no olvide suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido que alimentará su fe y le ayudará a crecer espiritualmente. Juntos, podemos esparcir la luz del Evangelio y transformar vidas para la gloria de Dios.